Muchas gracias, presidente. Presentaré en bloque las reservas que hemos planteado. Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, primero una reforma al artículo 6. Me parece que es muy básica y elemental. Se enlistan las leyes que, a falta de disposición expresa, se deben aplicar supletoriamente. Todas las leyes, ese es un artículo muy frecuente prácticamente en todas las leyes, y me parece que hay una omisión importante, que es que no está la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, ante algunas zonas grises que pueden presentarse en el tema de los servicios, que hemos estado hablando aquí, de la evolución que tienen y a veces complicada su definición, y ante la falta de disposiciones expresas de colaboración entre la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto, el IFETEL, pues me parece elemental que para cubrir cualquier hueco y que se respeten los criterios de competencia coincidentes entre el IFETEL y la COFECO, pues parte del listado de la ley, de las leyes supletorias, debería estar la Ley Federal de Competencia Económica. Es una reforma muy sencilla, pero me parece que es importante. También destacar una modificación en el artículo 15, donde de manera muy acertada se está planteando que dentro de las atribuciones del instituto le corresponda fijar índices de calidad por servicio, pero no se pone nadie o no se pone la facultad para que no solo haya indicadores, sino para que el instituto también evalúe y le dé seguimiento a índices de desempeño, y que estos indicadores también se incluyan los de satisfacción de los usuarios, los beneficios alcanzados por los usuarios y la calidad en los servicios. Entonces, de nada vale que se tengan índices de calidad si no se les van a dar seguimiento permanente, y además que tengan relación con los usuarios. Esa es la modificación al artículo 15. El artículo 44, pues es un artículo muy similar, donde en la Ley Federal de Competencia Económica se pedía que se le diera prioridad a las solicitudes que vinieran del Ejecutivo. Me parece que eso va en contra de la autonomía, por lo tanto estamos proponiendo que se derogue el artículo 44. También en el artículo 124 habla sobre los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones y que deben adoptar varios requisitos que se señala aquí la ley. Estoy pidiendo que en la fracción primera se agregue lo siguiente, dice tal cual: promover un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, tecnologías, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones por medio del despliegue y la inversión en redes de telecomunicaciones y el fomento de la innovación. Propongo que se agregue inclusive en aquellas zonas que carezcan de infraestructura por sus condiciones de difícil accesibilidad. Me parece que si va a haber concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, bueno, tengan la obligación de ir hacia aquellas zonas de difícil acceso y no se queden simplemente administrando las zonas que más rentabilidad les pudieran dar. Una reforma al artículo 145 me parece muy relevante, que es la definición de no discriminación. Y dice, como está el proyecto de dictamen, que los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar
o discriminar contenidos, aplicaciones o servicio. El debate que está desarrollándose actualmente en los Estados Unidos sobre la neutralidad de la red tiene que ver mucho porque algunos desarrolladores de contenidos en la red están dispuestos a pagar o están pagando al carrier, al dueño de la infraestructura, para que promueva algunos contenidos o algunos servicios. Entonces, la restricción que estamos poniendo es todo en negativo, que no pueda obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos. Pero debemos ir más allá, también limitar el inducir o promover contenidos que, al no quedar explícitamente en la ley prohibido, podría empezar a ocurrir, dando lugar a una controversia como la que actualmente se está desarrollando en el país vecino del norte. Entonces, nuestra propuesta de redacción en este artículo, que es central para calificar la neutralidad de la red, es que la discriminación sea descrita como los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar, inducir, promover o discriminar contenidos, aplicaciones o servicio en perjuicio del usuario. Y agregamos, los concesionarios y autorizados están obligados a transparentar aquel contenido, aplicación o servicio que sea inducido o promovido. No es suficiente con limitar algunas acciones si dejamos libres que se puedan inducir o promover algunos contenidos. Ahí se pudiera poner en riesgo la neutralidad. También me parece que, bueno, vamos ahora al artículo 177, donde la propuesta es, casándolo con el artículo que ya mencionamos de indicadores de desempeño, que el instituto sea el encargado de crear, llevar y mantener actualizado el registro público de concesiones, en el cual se deben inscribir, agrego la fracción 10, los indicadores de desempeño de los concesionarios y autorizados de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 15 de esta ley, la sugerencia que habíamos hecho previamente, es decir, que podamos tener información suficiente para evaluar el desarrollo de este sector en todo momento. Hablando de derechos de los usuarios, el artículo 191 dice que los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. Y define los derechos de los usuarios. Vienen una serie de definiciones. La propuesta es incluir una fracción primera donde le demos al usuario, que prácticamente los derechos de los consumidores no existen en este país, a ser tratado en igualdad de condiciones y no ser discriminado, y a recibir servicios de calidad. Debe ser un derecho fundamental de los usuarios el ser tratado con igualdad y no ser discriminado. Y también pues empezar a hablar de servicios de calidad, si se supone que esta ley incentiva ello. También como parte de los derechos de los usuarios, parece que estamos muy entretenidos con el tema de las sanciones a las empresas, pero pensamos poco en los usuarios. Y yo creo que los usuarios deben tener el derecho también a solicitar y obtener la reparación del daño conforme a la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones aplicables con motivo de los efectos anticompetitivos en los servicios a que se refiere esta ley. Es decir, si los usuarios
salen perjudicados, bueno, pues que puedan tener la reparación del daño. No solo pensemos que la reparación del daño es para las empresas, sino también para los usuarios. Y si son afectados, pues pueden tener ese derecho. Pasando al artículo 218, respecto de los contenidos que le toca regular a la Secretaría de Educación Pública, estamos sugerimos incorporar el tema del acoso escolar. Démosle a la SEP, dentro de esas facultades, elaborar y difundir programas de carácter educativo, de prevención del acoso escolar y recreativo para la población de niños, niñas y adolescentes. Creo que es un tema fundamental de la mayor urgencia, lo hemos visto incluso declarado por el propio titular del Ejecutivo, la necesidad de atender esta materia. Bueno, creo que vale la pena que de una vez aquí le demos a la SEP una amplia posibilidad de dirigirse a la población, a los niños, a las familias, respecto de la gravedad del acoso escolar, y no como un tema coyuntural, sino también incluir programas educativos. Por último, me refiero al artículo 298, el 298 que habla sobre las infracciones a lo dispuesto a esta ley y las disposiciones que deriven de ella, cómo deben sancionarse por el Instituto, por el IFETEL. Y queremos que se incluya dentro de la fracción, una nueva fracción, número 5, que diría: prestar los servicios de telecomunicaciones por debajo de los índices de calidad que establezca el instituto, ya sea de forma continua, ininterrumpida o eventual durante los 3 trimestres consecutivos. Es decir, aquí se está hablando de multa por el equivalente al 1% o hasta el 3% de los ingresos del concesionario autorizado por incumplir esta situación que estamos mencionando. Prestar los servicios de telecomunicaciones por debajo de los índices de calidad que se establezcan al instituto, ya sea de forma continua, ininterrumpida o eventual durante 3 trimestres consecutivos, que haya sanciones para los prestadores de servicios. Y por último, un artículo transitorio adicional, donde le pedimos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá hacer llegar al Congreso de la Unión un estudio de las tarifas que corresponden a los distintos servicios de telecomunicaciones y que contenga en adición las acciones para fomentar la competencia y la libre concurrencia, así como la reducción de precios en beneficio de los usuarios. Es decir, que tengamos información pronto por parte del instituto en el tema de las tarifas, que es tan sensible a la población y que tanto se le ha dicho que como producto o como consecuencia de esta reforma van a ocurrir. Entonces, bueno, son recomendaciones, reservas, me parece todas ellas sensatas, que podrían contribuir a mejorar la ley que hoy se está aprobando. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Delgado.